Hola a todos, estoy haciendo este video para presentarles cómo funciona y las características principales del software que he desarrollado llamado Relay Tripping Curve Pro 2. Aquí vamos a mostrar todas las características, vamos a hacer unos ejemplos y espero que lo disfruten y les sea de mucha utilidad. Lo primero que podemos ver aquí en el panel de control tenemos lo que son los botones de la barra de herramientas. También tenemos un menú con la selección de los fabricantes de los relés de protecciones. En la mano izquierda tenemos el panel gráfico, que cada vez que seleccionemos un equipo de protección se va a representar más o menos el mímico del frontal del equipo, para de esta manera tener la parte más amigable posible. También tenemos por acá los puntos de prueba. Esto va a servir para cuando tracemos una curva y queramos hacer los puntos de prueba de falla. Por ejemplo, cuando se hacen pruebas los relés de protecciones, inclusive cuando estamos analizando una falla, descargamos lo que son los datos de pertografía de un disparo. Esto es de gran ayuda. Este es el plano log donde se representan todas las curvas. Voy a empezar primero por los fabricantes. Vamos a empezar por cada uno. Aquí tenemos el Siemens CPT4 con su mímico. Aquí representamos primero lo que son los datos de ajuste de la función ANSI 51. Este es el pick-up. Aquí se representa lo que es, se introduce los datos del time dial, las normas. Acá las normas, si hay ANSI, IEC o tiempo definido, por ejemplo. ANSI, la inversa. Por cierto, en este panel que está acá abajo se muestra lo que es la fórmula de la curva característica para que sirva de referencia de lo que estamos graficando. Tenemos aquí los datos de los TC, si queremos saber la relación de los TC, y esto lo voy a ir explicando poco a poco. En estos datos que está acá se ve la parte instantánea con su dato de pico de instantáneo y su tiempo. Acá se escribe lo que es el nombre del relé. Pueden presentar hasta 20 curvas, número de curvas que sean por relé y diferentes marcas. El frontal del CPT5, la simulación, igual que el anterior, tenemos el picó, time dial, normas, curvas y la parte instantánea. Por cierto, no lo había dicho, pero también sí que esto es la parte de fase, pero si queremos trabajar con la parte de tierra, nada más lo seleccionamos aquí y cambia la nomenclatura. Aquí el equipo de protección, igual que los anteriores, también tenemos los ajustes, el time dial, la curva, la característica. Es importante señalar que siempre se va a representar en la norma de la curva. Tenemos ANSI y IEC, depende que seleccionemos, están en las diferentes curvas. Igual que el anterior, también se puede ver la parte de tierra. Tenemos el relé cell, igual que el anterior también. Dense cuenta que en el mímico está enfocado a cómo se representan la nomenclatura de los ajustes según el fabricante. Así sea una manera más clara y no haya confusiones. Por ejemplo, aquí la parte de fase, time dial, la norma. Acá los fabricantes normalmente salen de una vez con la norma, con la curva, y ya sale la norma, pero no, yo voy a representar primero lo que es la norma, y depende de la norma va a venir la curva. Es importante señalar acá que, por ejemplo, se van a dar cuenta que muchos relés de protecciones la nomenclatura es diferente. Hay veces que vemos que fabricantes tienen diferentes de nombrar las curvas, y en la forma matemática también a veces difiere. Tenemos la parte del instantáneo con su tiempo. Como ven aquí sí hay 3 escalones en la parte instantánea. Acá tenemos el relé, los Schneider. Esta es la serie CPAN, igual el picó, time dial, las normas. Y se cuenta que estos relés tienen otros tipos de curvas, la IEEE. Tenemos otras ecuaciones. Es importante también resaltar, por ejemplo, en las curvas IEC. Las curvas IEC sí son semejantes en cuanto a los relés de protecciones, excepto acá el Schneider. El Schneider tiene esta fórmula matemática, pero le
agregan una constante acá. Por ejemplo, acá el IS, la estándar, tiene su ecuación matemática con una constante. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el CEL. Vamos a tomar IS y la estándar. Véanse que no está la constante, o sea, la división aquí. Otra vez lo voy a presentar. Este es el tangencial, pero el tangencial acá, voy a presentarlo, sí tiene un divisor acá. Esto es lo que hace que sea un poco diferente. Bueno, aparte también hay otras curvas, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de curva, la IAC, y a ver, tenemos otro tipo de curvas, también depende del fabricante. Acá el Multilink, esta es la serie Multilink, el Picot, tangencial, igual, todas, están todo el tipo de curvas que utiliza. Se representa, y aquí está la ecuación matemática. Acá el ABB tenemos de la serie REF, tenemos también sus datos 51 y esta es la parte 50 con 2 escalones. También incluí el DPU 2000 o DPU, pues son las series más viejas y también igual tiene su picón, su tangencial, igual que las demás. Aquí estándar y tenemos, se cuenta que aquí el IS, la normal inversa, es parecida a las demás. Aquí la serie Micron, igual que las demás, tiene el pick-up y la parte instantánea. La parte de los fabricantes, que se muestra, como les dije, el frontal de los equipos y cómo se presenta, ¿no? Cómo se refleja. Acá tenemos lo que es importante, esto, lo que es el botón de valores primarios y secundarios. Este software trabaja con dos maneras: valores primarios y valores secundarios. Por defecto, él arranca con valores secundarios. ¿Qué son valores secundarios? Que es cuando, por ejemplo, hacemos pruebas a los equipos de protección, trabajamos con niveles de corriente secundaria. Cuando seleccionamos, cuando está en valores secundarios, trabajamos a nivel de corriente del secundario del TC. Por eso que ustedes ven aquí que se puede introducir los datos del TC para ver después en los reportes cuáles son los valores primarios equivalentes. Entonces, acá hay unas ventanas de datos se va a utilizar para cuando hacemos selectividad, que tenemos que trabajar básicamente con valores primarios. Entonces, en valores secundarios no hace falta esto, no hace falta porque ya estamos trabajando con valores primarios de corriente, no hace falta los valores de 2TC. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la parte de selectividad. Vamos con la parte secundaria primero. La escala de plano, esto también sirve para ampliar o reducir la escala del plano. De hecho, cuando trabajamos con valores primarios, la escala cambia porque estamos trabajando con valores más grandes de corriente. Se cuenta que cuando oprimí aquí en base a valores primarios, esto acá se desactiva, no se puede activar, y se activa la parte de los voltajes. Primero los voltajes de referencia, por ejemplo, si estamos trabajando a nivel de 13.800 o diferentes niveles de tensión, por ejemplo, una parte primaria y secundaria de un transformador y la corriente de falla, siempre referido al voltaje donde se va a representar la gráfica. Lo veo aquí a valores secundarios. Okay. Este es el botón para graficar la curva. Aquí borra la curva. Cuando está representada la curva, este botón sirve para borrar. Acá es para cambiar el fondo del plano log-log, querramos. Este botón es para cálculo de selectividad. Acá no va a servir. Aquí te dice que se debe graficar las curvas aguas abajo y las curvas aguas arriba. Este botón sirve para hacer los reportes. Aquí no tiene nada ahorita. Una vez que trazamos una curva y le damos los puntos de disparo acá, él me lo va a representar acá en esta tabla y podemos ver valores de las pruebas que se hagan. Eso lo vamos a ver ahorita con más detalle. Este botón de graficar puntos es que cada vez que le demos un valor aquí de amperaje versus el tiempo, voy a graficarlo y voy a ver si está acá dentro de la curva. Eso también lo vamos a ver. Se borran los puntos. Esto para borrar los puntos. Esto que está aquí es muy práctico porque esto es un cursor que nos va a servir cada vez que tracemos una curva y lo pasemos por ella. Vamos a ver valores instantáneos o valores reales
de corriente y tiempo. Este botón es para graficar, guardar, perdón, la curva en formato de imagen. Esto para imprimirlo. Una ayuda. La ayuda es un tutorial. Considero que está un poco completo. Puede servir para más o menos saber cómo funciona el equipo. Okay. Ahí por cada información que le estoy dando, aquí también aparece. Acá. Acerca de información del producto, la advertencia legal, por supuesto. También tiene aquí, yo puedo pasar al idioma, por defecto está en español, lo puedo pasar en inglés y todo cambia al idioma inglés. Vamos a poner en español. Y aquí para salir. Vamos a hacer un ejemplo para ir de lleno con esto. Recuerden, estamos trabajando con valores secundarios. Como dice aquí, valores secundarios. Lo primero es que le ponemos el nombre al relé. Vamos a poner relé 1. Vamos con los valores de ajuste de las funciones. Son por acá. Por ejemplo, acuérdense que estamos en valores secundarios. 1.1 amperios. El time dial es 0.12. Esto lo estoy tomando de un relé real, de unas pruebas sin el estándar. Acá, bueno, aquí es un IEC también, y la curva C1, bueno, justamente la que está seleccionada. Se puede haber seleccionado otra, depende del ajuste que tenga, ¿no? Por supuesto, vamos a trabajar en la parte de fase. En la parte instantánea, acá 15 amperios, recuerde que es secundario, y un valor de tiempo del instantáneo 0.2. El TC de este equipo es de relación 1000 a 5. Ya con estos datos ya introducidos gráficamente, ya ven que la curva está graficada con su identificación o ID. Vamos a ver primero esta herramienta, el cursor. El cursor, como les dije antes, me permite viajar pues o diferentes puntos de la curva. Dese cuenta que me va diciendo en ese punto cuál es el valor de corriente y tiempo. Esto es muy útil a la hora de saber qué punto hay o está en ese momento, que a veces es difícil verlo acá si no es con una regla o algo así por el estilo. Normalmente la utilizo es cuando la necesite, ¿no? Si no, la guardo. Entonces tenemos una curva. Por ejemplo, se hizo unas pruebas. Yo sé que ahorita están las maletas de prueba, por ejemplo, la Omicron y otras también de Megger, también tienen su software. Pero si usted quiere tener otra herramienta, esta es la idea. Con los puntos de prueba, vamos a suponer que tenemos acá, vamos a darle los puntos acá dice puntos de prueba. Vamos a empezar amperaje y tiempo de los disparos que dio la paleta, por supuesto. Por ejemplo, vamos a empezar con 2 amperios y el disparo fue de 1.406. Lo estoy viendo aquí de una tabla de unas pruebas que se hicieron. Con 3 amperios dio 0.835, 4 amperios para estuvo en 0.646. Con 18 amperios dio 0.026 y con 20 amperios dio 0.024. Después que introducimos estos valores de corriente versus disparo, tenemos que seleccionar lo que se van a representar. Aquí los tenemos ya introducidos. Luego damos el botón aquí, graficar puntos, y de una vez lo representa. Es de hacer notar que acá los puntos de disparo, por ejemplo, de 2 amperios, disparó en 1.4, está dentro del rango de la curva a un 10%, un 10% por encima o un 10% por debajo, que eso es lo que da la tolerancia. Entonces, para 3 amperios, el disparo fue en este punto, 0.8. Entonces, tenemos esto, se representa en verde porque está dentro de la curva. Vamos a suponer que fue un valor más arriba o más abajo. Voy a poner que en 2. Acá voy a poner 2. Le doy otra vez a graficar puntos y dése cuenta que se pone en rojo. Eso significa que no está dentro de la curva acá. No está dentro del rango del 10%. A dejarlo aquí así para que vean cuando demos el reporte. Acá en instantáneo, acá tenemos un valor de 18 amperios en 0.026. Es difícil que
que caiga justamente en el ajuste 0.02, el disparo fue en 0.026 y con 20 amperes 0.024. Eso significa que para valores instantáneos la tolerancia se considera un poco más grande. En este caso es de hasta 30%, por encima y por debajo. Es lo que más o menos ven los relés de protecciones. Tenemos todo esto acá, ¿verdad? Ya representado. Esta es una prueba que se hizo, por ejemplo, y me dio esto. Si yo quiero hacer un reporte, le doy acá al botón hacer reporte. Y dense cuenta que ya acá las tablas, me da una tabla con los puntos y los valores de falla. Por ejemplo, para 2 amperios el disparo estuvo en 2, como lo dijimos nosotros aquí, acá, 2 amperios. Este es el valor teórico, o sea, donde debía disparar si fuera aquí al 0%, pero como tiene una tolerancia del 10%, el disparo con 2 amperios disparó a una diferencia de 30%. ¿Okay? Este es el valor primario, porque lo colocamos acá. Recuérdense que nosotros colocamos acá el valor del TC. Si no hubiésemos colocado el valor del TC, acá no sabemos cuál es el valor primario. Por eso que es importante. Y el estatus significa acá, cuando tiene la X, significa que está fuera de rango. Y acá es cuando está dentro del rango. ¿Okay? Aquí con diferentes valores, punto 1, punto 2, punto 3, hasta el punto 5. Y aquí vemos los diferentes valores. Por ejemplo, con 3 amperios, el valor teórico sería 0.828 y disparó en 0.835, a una diferencia de 0.73%. Perfecto. El amperaje primario fue de 600 amperios y sí está dentro del rango. Y así sucesivamente. Acá, el punto 4, que fue en 18 amperios, la parte instantánea, se cuenta que hizo. Debería disparar en 0.02 y disparó en 0.026. Eso significa que el rango estuvo en 23%. Si hubiese pasado de 30%, aquí me hubiese dado una X. Entonces, esta ventana que está aquí es la que me sirve para hacer los reportes. Acá se introducen los valores de la instalación. Acá veo qué tipo de prueba es. Por ejemplo, si es una falla trifásica, una falla bifásica o de tierra. Okay. Recuerda que si hubiésemos hecho la parte de tierra, tendríamos que haber cambiado acá a la parte de tierra. Esta es una falla trifásica. Esto es básicamente para lo que es el llenado del reporte y vamos a llenarlo de una vez. Acá las notas de las pruebas, las imágenes. Selecciono aquí, puedo seleccionar cualquier imagen de las pruebas que se haya hecho. A mí me gusta por lo menos poner la evidencia. Esto sirve como la evidencia de las pruebas que se hicieron y se representa. Puedo poner otra imagen, puedo poner las pruebas con la maleta, por decir algo. Acá las notas, paro, ok, alarmas, ok, cualquier cosa. Voy a llenar esto, el nombre de la dirección, por ejemplo, un nombre cualquiera, la dirección, avenida principal, la situación, la celda 456, cualquier cosa. Este es para un ejemplo. El equipo de protección, bueno, celda 456, que sea el nombre que sea, el tipo de relé, voy a poner aquí ANSI 5051, la marca del equipo, el modelo 751, el serial del equipo, la marca del equipo de pruebas, Neger 300, que es la que yo uso, el serial, la fecha de la prueba y la hora, a quién lo realizó, está revisado por y aprobado por. Ya tenemos ya aquí en el reporte todo lo necesario para hacer el reporte, para la redundancia. Damos acá en vista previa y ya tenemos acá lo que es el preview de lo que es el reporte. Ponerlo un poquito más grande. Acá va a salir en PDF ya con todos los datos, con el título, la fecha, la hora, los datos que introducimos, la curva ya representada con sus puntos de disparo, los ajustes del relé de protecciones, la curva o la fórmula de la curva, aunque tiene ese ajuste, pero los valores de 50, 51 y 50, si hubiese tenido otro escalón también lo representa aquí abajo, el valor del TC, la fecha y la hora de la prueba, el tipo de falla
y la tabla de disparo, así como lo vimos en la ventana anterior de datos. Bueno, acá está representado. Yo consideré hasta 9, aunque veo que después me di cuenta que son muchos puntos, pero bueno, lo dejé así hasta 9 puntos de fallo. Hay gente que a veces son muy exigentes, con 5, con hasta 7, yo creo que es suficiente. Y ya bueno, aquí tenemos los valores, pues, con de tolerancia, la diferencia, lo mismo que el anterior, y los valores de amperaje primario. Como ven, las imágenes que les comenté y las notas. Luego eso le damos aquí en imprimir y eso se va a guardar como un archivo PDF. Le doy el nombre que sea, y lo guardo. Y listo. Ya está guardado. Si ustedes quieren ver, lo buscan. Aquí se pueden escribir ya me prueba 1 y aquí está el PDF, el reporte. Lo pueden guardar, lo pueden imprimir y aquí están todos los datos de ajuste y eso se guarda para un histórico. Estamos aquí en el programa, cerramos, ok, volvemos atrás y listo. Ok, aquí yo puedo agarrar o borrar los puntos si yo quiero. Borro los puntos, ok, y se borran ya de una vez, ya están anulados. Suponga que yo quiero ahora ver otras curvas, porque quiero ver, oye, cómo está uno con respecto a otra, o para representar varios. Aquí este es el relé número 1, eso no se lo había dicho, el primero es el relé número 1, pero voy a ver el relé número 2 y voy a seleccionar, por ejemplo, un Ciprote 5. Voy con los valores de ajuste, voy a poner un 2, aquí, qué sé yo, un 1, vamos a poner la norma, un ANSI, extremadamente inversa, ¿sí? Voy a la ecuación, aquí le voy a dar un dato, no le voy a poner instantáneo, o sea, que el instantáneo va a estar, no lo va a tener, entonces cuando nosotros graficamos, se cuenta que el instantáneo sigue, ¿ok? Es infinito, prácticamente. Si yo lo doy instantáneo, él lo va a recortar. Se cuenta que según el time dial que tengo, él está más arriba. Si yo lo doy más abajo, por ejemplo 0.5, y vuelvo a graficar, él va a bajar. Si lo doy más abajo, 0.1, va a bajar. ¿Ok? Entonces vamos a darlo en 0.6. Es importante también señalar que cada curva va a tener un color diferente. La 1 va a ser azul, la segunda va a ser roja y así sucesivamente, varios colores. Vamos a graficar otra curva más. Por cierto, dense cuenta que aquí le puse, no cambié el nombre para el número 2 y por defecto dejó el nombre mismo del anterior. Pero acá la curva es con su relé. Esta es la curva del relé 1, este es el relé 2. Pero no puso su nombre. Vamos a poner el de 2. Vamos por el de 2 o celda X. Y vuelvo a graficar la curva. ¿Ven? Se cuenta que cambia. Vamos con el punto 3. Vamos a ver con el punto 3. Vamos a tomar otro relé, punto 2. Tan ideal de 1. Vamos a dar una ahí, por ejemplo. Una muy inversa. Y este sí vamos a poner instantáneo. Vamos acá, graficar curva. Y dense cuenta que, bueno, aquí es verde. Dense cuenta que no cambió aquí el nombre. Graficar curva. Y dense cuenta que ya cambió. ¿Okay? Ya tenemos 3. Y así sucesivamente hasta 20. Es más, vamos a probar otro. El cuarto. Vamos a poner multilink. Pero esta vez vamos a ponerle otro dato. Vamos a poner tiempo definido. Todos los relés, aquí arriba en la norma, tiempo definido. Entonces estoy en multilink, ¿verdad? Multilink, tiempo definido. Dese cuenta que en tiempo definido, cuando yo selecciono tiempo definido, la curva, esta entrada de datos, se me desaparece porque no es necesario. Pues. Entonces, aquí, tiempo definido. Y vamos a poner 3. Está el dial de 10 para que sea para acá arriba y un valor de picot a ponerle como 20 o 30 y un delay de 0.02.
y otro pick-up más arriba de 50 con 0.03. Graficamos y dense cuenta que es este que está acá. Bueno, aquí nunca puse celda time. Aquí está. ¿Ves? Tiempo definido. Y se cuenta que tiene dos escalones, este y este que está acá. Ok, esto es un ejemplo, ok, de cómo hacerlo. Se representan varias curvas a la vez y para diferentes modelos. Acuérdense que estamos en valores secundarios, después vemos los valores primarios. Otra cosa acá, vamos a ver acá, aquí, si yo quiero guardar, independientemente de que sea con puntos de prueba o sin puntos de prueba, yo puedo guardar el gráfico, selecciono, por ejemplo, y le doy a la imagen, va a ser tipo PNG, se le va a llamar gráfico 1, lo guardo, busco el gráfico donde lo hayamos guardado, ¿sí? Lo busco y aquí está el gráfico en .png, le dan el nombre que sea, o sea, eso también otro dato más. Y bueno, acá es para imprimir, si queremos imprimir la curva como tal, depende de la impresora, si quiere PDF también, como sea. Y bueno, lo demás ya lo he explicado, la ayuda y el idioma, si queremos en inglés, en español, cualquier cosa. Cuando es en inglés, por ejemplo, también tenemos acá en el reporte, todo cambia a inglés. Bueno, esta es la primera parte, luego voy a explicar cómo se trabaja con valores primarios ahora, ¿ok? Y eso, bueno, lo hacemos en otro video. Espero que esto les sea de utilidad y cualquier pregunta, siempre estoy a la orden para cualquier duda.